¿Cómo le va? Bienvenido, ya estamos aquí en Puebla Antigua. Y el día de hoy le vamos a platicar del barrio de Analco, uno de los más antiguos de la ciudad. Fuera de la traza de lo que conocemos ahora como el polígono del centro histórico, se encuentra este barrio, el barrio de Analco. Y esta tarde me acompaña don Gustavo Velarde. ¿Qué tal? Gustavo, ¿Cómo estás? bienvenido. ¿Cómo están? Pues sí, vamos a dar un recorrido por el barrio de Analco y pues vamos a cruzar el río, ¿verdad? Así es. Los dos puentes que estaban ahí y vamos a dar ese recorrido a través de estas fotografías maravillosas antiguas. Así es, a través de las imágenes que cobran vida y movimiento, iremos conociendo un poco la historia de este barrio. Don David Ramírez, ¿Qué tal, amigos? bienvenido. Pues bien, muy buenas tardes. Y pues siempre hablar de Analco, pues nos va a traer recuerdos, sobre todo evocaciones, uno de los barrios más característicos del centro histórico, uno de los que tienen un gran significado y una gran carga emocional para quienes visitan la ciudad, porque quien no ha visitado Analco y ha conocido la plazuela, ha disfrutado de los árboles y de esta hermosa iglesia, pero muy poca gente conoce realmente la fuerte vocación indígena que tiene el barrio y que también es muy característica y que le da mucha identidad a esta zona. Así es, un barrio característico de nuestra ciudad. Ahora un punto de reunión para el turismo, tianguis y mercadillo los domingos, ¿verdad? José Rovirola, ¿Qué tal? ¿Cómo están bienvenido. todos? Pues aquí un barrio muy importante que vamos a ver cómo ha evolucionado a través del tiempo, cómo eran los inicios del templo y cómo también desde aquí, por su situación geográfica, siempre que pasamos por Boulevard este 5 de mayo vemos que está un poquito alto, pues de ahí pues vamos a platicar más adelante de que fue de ahí se tomó la primera fotografía como tal de la ciudad de Puebla, ¿no? Así es. Pues vamos a estar platicando del barrio de Analco y déjeme decirle que en el barrio de Analco había una especie, si no de colonias, sí como de secciones que se consideraban unas favelas. Y cada una, bueno, pues tenía su nombre nativo. Uno se refería a las flores, Claro. otro se refería a las palomas, otro más se refería a la tierra nueva, que son nombres casi impronunciables. Otro se refiere a la tierra firme, a la Sí. tierra de roca, ¿verdad? De hecho, estos cuatro barrios, hablar de la historia de Analco es precisamente remontarnos a la fundación de Puebla. Y este barrio se forma principalmente por indígenas que llegan con los primeros españoles a ayudarlos a construir sus casas y ellos se quedan como una especie de campamento a un lado del río o del otro lado del río, que Sí, es lo que significa en náhuatl Analco, y ahí se establecen lo que son indígenas principalmente tlaxcaltecas y algunos de origen mixteco. Y se de la forman, Mixteca, sí. precisamente los tlaxcaltecas tenían la costumbre, al igual que los mexicas, de dividir sus centros urbanos en cuatro. Y eran cuatro barrios. Y como bien mencionas, son el barrio de Huilocatitlán, que es entre las Eso. Palomas, Yancuitlán, que es la Tierra Nueva, Mejor Yacuitlán, que tú lo digas, ¿no? Yancuitlapa, Porque ya no lo sé. Tepetlapa y Xochitlán. Xochititlán, Xochititlán. No, y que es es entre las interesante flores. que cada barrio, de acuerdo a la situación geográfica que tenía, aprovechaban los recursos que tenían para hacer sus oficios, ¿no? Ujú. Efectivamente, porque Yancuitlán, que era la zona que estaba cerquitita del río, se volvió un barrio Yancuitlán. de fundidores de vidrio, porque Ujú. aprovechaban la arena del río. Claro, Y por ejemplo, Huilocatitlán es entre las Palomas, eran panaderos, y Sí, panaderos y sí, sí. herreros. herreros y panaderos, ándale. Y en el caso de Tepetlapa, que estaban en la zona, en la parte alta, aprovechaban lo que era el barro del Cerro de Loreto de Guadalupe, La tierra y firme. era la tierra firme, y ahí hacían las ollas de barro, el famoso barrio de Así la es. luz, ¿no? A mí me llama la atención que les llaman arrabales, o Sí, bueno, sí, sí. porque en la organización en aquel entonces estábamos hablando de la reciente conquista de México, ¿no? De Tenochtitlan. Y la forma de organización de los indígenas era por tlaxicalis, es decir, por calles, las calles que equivalían a la sociedad azteca. Y esos tlaxicalis, pues, es los que acaba de mencionar David. Sí, de hecho, imagínate venir desde el centro histórico, precisamente, actualmente tiene ese Boulevard de 5 de Mayo, y es un corredero de automóviles increíble, pero en la antigüedad, a principios del siglo XX, ir a la calle que da a lo que es el corazón del barrio, es precisamente la 5 Oriente, y esta era la vista que Es la tenías. que vemos, sí. Fíjate, Ujú. vemos casas y calles, que esta parte totalmente desapareció porque fue demolida para el movimiento del río. Pero lo más interesante es que vemos todo el contexto en el cual Analco realmente estaba unido a la ciudad. Y contaba, al ser un único barrio, contaba con dos vías de acceso, ¿no? Lo que es el puente de Obando
y el puente mismo de Analco, de las 5. Así, la 3 Oriente, lo que ahora conocemos como la 5, pero también la 7. Cuando platicábamos de la Avenida de la Paz, decíamos, es esta avenida, la 7 Oriente, que va de Analco al Cerro de San Juan. Así es, así se hacían los señalamientos en las calles. Se tomaba como referencia un extremo para referirse al otro. Oye, Y bueno, aquí tenemos, perdón, Enrique, que esta es una imagen muy interesante porque no conocemos cómo se ve Analco desde la 5 Oriente, porque esta zona es arbolada. Entonces, apenas si sobresalen los cupulines de las torres, y esta foto nos permite ver cómo se vería si no estuviera arbolada esa zona. Y bueno, también aprovechamos ver cómo se veía a principios del siglo XX con ese puente que se vea por aquí, no sé si lo pueden apreciar, Ok. y no se ve ahí cómo está. continúa porque al cruzar el puente se inclinaba hacia la izquierda y ahí continuaba y ya pasaba a un costado de la iglesia. ¿Ya viste la farola que tenemos acá arriba? Sí, el Sí, alumbrado. Era el sí, alumbrado el antiguo público de aquel alumbrado entonces. público, colgante, ¿verdad? ¿No? Y Sí, estos detalles son los que ayudan a datar una foto, ¿no? sí, definitivamente es de inicios del siglo XX, ¿no? A Esta foto está, ubicarla en el tiempo. sí, sobre todo Sí, por lo que era el paisaje, ¿no? El ingresar al barrio desde la ciudad o salir del sí. barrio hacia la ciudad. Esta era la vista que vieron pues nuestros bisabuelos. Oye, y hay que decir también que, igual que en la Ciudad de México, del otro lado del río, pues ocurrían y vivían personas de otro nivel, diferente, incluso de oficios distintos a los que vivían de este lado, ¿no? Y en Puebla no es la excepción. Muchas cosas se han ido copiando de la Ciudad de México. Lo que pasaba en la Ciudad de México, de repente se replicaba en Puebla, Sí, sí, sí. ¿no? Aunque esta situación es muy particular porque aquí los indígenas pues, no podían cruzar y pernoctar Sí, no en la fácilmente. ciudad de Puebla ni establecerse en la antigua traza, sino que debían regresar a su barrio. Oye, y en esta imagen que vamos a ver a continuación, vemos lo que en un principio fue la ermita de las ánimas. Así Estamos es. hablando de 1560. De Ujú. hecho, Es el esta es la origen. portada. Ve el detalle, por ejemplo, esta foto es de Guillermo Calo, 1909 más o menos, y Papá de vemos Frida. lo que es precisamente la portada principal, muy conocida por todos nosotros. Pero fíjate, la iglesia, como bien mencionas, fue dedicada, en un inicio era una ermita y después se consagra a lo que es el Santo Ángel Custodio. Y aquí lo vemos pintado, fíjate que es algo que Ujú. actualmente se ha perdido totalmente, Claro. abajo de varias capas de pintura. Yo Sí, creo es que lo se hicieron que, una cala. lo que los cronistas lo que Ujú. mencionan es que al momento de remodelarse se perdieron varios detalles por una Ujú. mala remodelación. Sí, y hoy luce vacío el El espacio. medallón, ¿no? Es como un Sí, medallón, como una es especie de un relicario. No, y lo marco. importante, bueno, un detalle del nombre de Santo Ángel, justo antes se conocía con un nombre más familiar o Más más común. como un Santo Ángel de la Guarda, ¿no? El Es- ángel de la Ah, guarda, el de la Ujú. oración que le enseñan a ujú, los a niños, los ¿no? niños. Fíjate y- que es algo curioso que siendo la ciudad de Puebla, la ciudad de Los Ángeles, sí. se le dedica aparte un barrio o una parroquia, en este caso de indios, a el Santo Ángel de la Guarda. Sí. Y también lo curioso es que recupera su nombre antiguo. Es Sí. decir, ahora conocemos este templo como el templo del Santo Ángel Custodio. Ujú. Fíjate, Aunque lo que se fundó realmente fue una ermita, Sí, los primeros eso habitantes, decíamos. la ermita de las almas del purgatorio, De ¿verdad? las ánimas. Y fue encomendada a los franciscanos primero, aunque no tardó mucho en que el templo, ya este templo, Por eso el templo tenía una fuera torre. devuelto al clero secular. Bueno, por primera vez lo retomara el clero secular. Así es. vemos que la iglesia original, es una cuestión muy interesante, ¿no? La iglesia original data del siglo XVII, me parece que fue concluida en 1620 más o menos. Sí, 18-19. 1618. Fue De Bernardo 18 Quirós. a Ya Ajá. como capilla. 1630 y tantos. Sí, Bernardo Quirós, el obispo, es el que la consagra al Santo Ángel Custodio, y como todos los templos parroquiales, originalmente, pues constaba con un campanario muy sencillo que después es complementado con otra torre, y las torres, fíjate su Que es la imagen. Torre Sur, ¿no? La La que Torre llega Sur es la que después. añaden después, y eso gracias al sismo del 99, pero nos vamos a adelantar un poquito. Fíjate el aspecto que tenían originalmente Las ambas torres. torres. Actualmente las torres ya son de 3 cuerpos. Y de igual forma, una de las cosas más características de este periodo barroco es precisamente la belleza de la sacristía, que está aquí sobre el costado de la 5 Oriente. Y en Ahí esta foto está. apenas si alcanzamos a ver.
que es muy característica y la decoración es muy típica. Es algo muy atípico de otras parroquias, porque la mayoría de las iglesias, salvo la Soledad, tenían una sacristía así adornadita, ¿no? Sí, sí, y claramente es un estilo colonial, ¿verdad? Ahorita vamos a ver en otra fotografía los detalles de esta puerta. ¿Y qué otro detalle podemos ver aquí? La balaustrada que, bueno, aún se conserva, que en una época vamos a ver en otras fotos donde se ve deteriorada, se ve tirada, No la y vamos a explicar cambiaron. por qué. Afortunadamente mantiene esa imagen, ¿no? Porque Sí, eso es algo. el atrio de Analco no sería el mismo sin su Y tradicional ser. sin su balaustrada, Sin su como balaustrada. diríamos vulgarmente, barandal, ¿no? Baranda. El barandal de la iglesia, Que ¿no? lo curioso es de que originalmente era de barro. No sé si ahora sea de otro material, pero originalmente sí era de barro. Era de barro. Acá Muy está el- bien. Pues, bien. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Pueblo Antiguo. Estamos platicando del barrio de Analco. Ahí continuamos.
estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando del barrio de Analco, que por algún tiempo se llegó a llamar Barrio del Santo Ángel Custodio. Esto es porque el templo se dedicó primero al Ángel de la Guarda y luego ya se le llamó como Santo Ángel Custodio. Es muy curioso, veíamos la entrada a la sacristía, hemos visto ya la portada y aparecen imágenes del ángel, ¿verdad? Sí, detalles que remiten a la figura de un ángel, precisamente. Sí, Como aquí vemos es acá. lo que vemos aquí en la portada de la sacristía, que es uno de los detalles. Está sobre la 7 Oriente, en 1202. Para nuestros amigos que quieran visitarla, y está así de simple calle, vista de calle. Podemos ver la sacristía bien adornadita y en la parte superior, como decía Gustavo, Sí, mira, con qué ahí detalle. se ven los detalles como roleos, Un ¿no? angelito y unos roleos que son característicos de la época colonial. Y aquí lo Que que es es el el paramento, ¿no? paramento. De la portada, Ujú. que es totalmente indígena. Ahí da incluso esa característica fuerte indígena de los barrios, ¿no? Que son estas portadas sobrias en su estilo, en su dibujo, y que cuentan con paramentos o con estos tableros, ¿sí? Que le dan como que una especie de realce a estas casas, ¿no? Que finalmente es una casa que se encuentra adosada a la parroquia como tal, ¿no? Y de hecho es la antesala inmediata precisamente a lo que es el atrio, porque ya una vez que ingresas al atrio, pues ya te encuentras con otra realidad Sí, totalmente distinta, que es precisamente por el uso. su extensión tan grande. Al ser un barrio indígena, pues evidentemente este barrio tenía la capacidad para recibir a tantas familias y dar estas misas multitudinarias, ¿no? Sí, por eso mencionábamos al principio que dentro del barrio cabían, digamos, 4 colonias. Entonces, si lo vemos ahora, es uno de los atrios más grandes en los barrios de la ciudad de Puebla. ¿Y qué otro atrio tendría este tamaño? Es que es muy Muy grande. parecido a Santa Anita, ¿no? Santa Anita, que Santa es El de enorme. Anita, San Juan del ¿verdad? Río también es También muy San Juan del grande. Río es gigantesco. ¿Sí? También. Prácticamente toda una cabecera, toda una manzana prácticamente. Sí, Sí, que nos cuenta que son las primeras parroquias que hubo en la ciudad, que Siendo daban indígenas. su servicio y a un sector. Esta es la capilla de Ujú. Santo Tomás. Fíjate que hay un detalle que esta capilla tiene mala suerte, ¿verdad? Porque la construyen precisamente los albañiles del barrio y esta capilla tiene la mala suerte de que nunca se consagra. O sea, se le conoció como la capilla de Santo Tomás, la construyeron Ujú. los mismos albañiles y entre ellos fueron poco a poco construyéndola, pero nunca le llegó jubileo, nunca se consagró y siempre Ujú. funcionó ya sea como bodega o como Sí. accesoria, ¿no? Y está mero en el accesoria atrio. al templo, sí. Ahí sí la podemos ver en pantalla, vemos lo Ujú. que es la misma capilla y la parte exterior de la barda, ¿no? Y mira, ahí se ve el popo. De hecho, ahí se ve qué privilegio de vista tenía el templo, ¿no? Ahí se podía Sí, ver toda una panorámica completa. Y también fue escuela en una época El templo y el que barrio. tuvo desuso, pues pensaron en dedicarle escuela, pero nunca le dieron mantenimiento y llegó al siglo XX con un deterioro tal que estuvo a punto de caerse. Y aquí la vemos ya en ese deterioro, más o menos en los años 60, a Ya mediados de los años apuntalada. 60, apuntalada, con unas gritas tremendas. Sí, sí. Y entonces los padres de la iglesia dijeron a la Comisión de Monumentos, les pidieron y les recomendaba que lo que quisieran era tirar la barda, porque ya ven que está muy deteriorada, ya ni la balustrada tenía, para sustituirla con una reja de hierro. Y la comisión inmediatamente observó el asunto y dijo no, porque es más barato incluso recuperar todo, Claro. restaurar la capilla y también el atrio, vaya, la barda atrial, sí, que hacer esos cambios. Y sí. entonces, pues también el objetivo era conservar el estilo de la iglesia, ¿verdad? Sí, era ese aspiracionismo que tenía, ¿no? De, ay, que se vea como la catedral. Ujú. Pero pues Ujú. realmente esta parte tan importante que es de la memoria de la misma parroquia, el dejar la balaustrada y dejar la Claro. misma capilla. Esta capilla, como mencionamos, es del siglo XVII y y tuvo varios usos, ¿no? Como bien mencionas, fue la dirección de una escuela, fue almacén de trastes y ya después, ya hasta apenas hace poco tiempo que ya la restauraron y ya tiene ahora sí su Y altarcito. según Obolay, que un único día, el día de la resurrección, los indígenas ponían la imagen de Santo Tomás y era el único día Que que había tenía culto. advocación, que Sí, tenía claro. culto, Que tenía exactamente. culto.
Oye, la verdad es que el barrio de Analco, por su ubicación, es un observatorio privilegiado de lo que es la ciudad de Puebla casi en su totalidad. Sí, de Si hecho, nos paráramos ahorita mismo en el atrio, veríamos, bueno, ya no una panorámica tan amplia por los árboles, las construcciones modernas y todo esto, pero en esta imagen panorámica que tenemos ahora, es impresionante cómo se logra ver pues, prácticamente toda la ciudad, ¿verdad? Y aparte un trabajo muy importante del fotógrafo francés decirle de Charnay. para ir Sí. armando el rompecabezas panorámico, ¿no? Sí, es una toma de casi 180 grados que este fotógrafo francés también hizo de la Ciudad de México, desde la iglesia de San Agustín en la Ciudad de México. Y las tomas son muy parecidas, excepto que son ciudades diferentes. Y bueno, hizo una toma de sur a norte en 5 tomas diferentes. Y también tiene como característica que es la primera imagen de la ciudad de Puebla que tenemos. O Más sea, es de de 1800, 160, 1867. Entre 1867 no, un poco antes, Sí, finales de o los 57, sí, 57. 57, 58, 57. Y está en 5 partes. está en Sí, 5 partes. Y se ve en la totalidad, casi la totalidad de la Sí, como ciudad. era un sí, término moderno de todo el skyline de ese entonces de Puebla. claro. Llega hasta ahí podemos ver detalles hasta de otros templos como el de San Francisco, vemos que tiene su segunda torre ahí, En este, ¿verdad, José? y un poco, bueno, un poco más hacia la derecha, pues ya lo que vienen siendo las torres de la compañía, de catedral, Y Ujú. la misma iglesia La de iglesia de Guadalupe, Guadalupe. ¿no? Ahí se ve la iglesia de Guadalupe antes de la batalla del 5 de mayo, con sus 2 torres. Y evidentemente este era un mirador pues asombroso, ¿no? Y Natural. No, no, y Ujú. 1856, incluso antes del imperio, antes de la batalla del 5 de para ser mayo. elegido por el fotógrafo es que sí estaba Sí, sí, sí. imponente esa vista de hace 160 años, un Ahí Así está poco el es. río, mira. Este fotógrafo francés llegó casi al inicio de la Guerra de Reforma, que fue ese hecho el que hizo que regresara a Francia por el conflicto. Además de que en este viaje no solamente tomó excelentes fotografías, sino que descubrió Comalcalco. Él fue el descubridor de esta zona arqueológica, porque era arqueólogo y fotógrafo. Así es. Desiré de Charnay. Desiré Claude de Charnay. Charnay. Claude Este, Desiré de Charnay. este famoso fotógrafo, pues nos deja esta imagen panorámica de la ciudad de Puebla. La verdad, impresionante. Hay otra fotografía, también panorámica, digamos, porque en esta avenida, en esta 3 Oriente, como ahora la conocemos, llegó a ser un lugar donde había mercadillo, donde había tianguis, donde en tiempos modernos existió la central de abasto, pero también sirvió ahí para que se instalaran circos, carpas con espectáculos. Sí, de hecho esta foto me pareció muy interesante porque aquí vemos la fuente original. La fuente que actualmente tenemos en la iglesia de Analco, en el atrio, es una fuente colonial, digámoslo entre comillas, de manufactura reciente. Es Sí, decir, porque es la un original, rescate. La foto original, la fuente original es esta. Esta foto es más o menos de la misma época de la foto de Charney, 1860 y tantos, y vemos que era una fuente bastante grande. Incluso me recuerda mucho a la de Cholula Ujú. por su tamaño y por su forma, que era octagonal. es la que quitan en 1925. Y la mandan, según supuestamente le enviaron al pueblo de Xochimilhuacán. Ah, no, a Digo, de Xonacatepec, Xonacatepec, perdón, Xonacatepec. Sí, Xonacatepec. eso fue como un intercambio de fuentes entre varios. Sí, sí, sí. como Porque intercambio de fuentes. Sí, porque pasó a, como se lee, se fue a Xonacatepec y de la Merced trajeron la que está ahorita. Ujú. Sí, hubo ahí un ujú. intercambio de fuentes muy curioso y la fuente no es la original, incluso un poco más pequeña. Y de igual forma vemos la gran prevalencia que tenía. Actualmente vemos pues lleno de árboles. Los árboles se pusieron Sí, en los claro, 70. después. Entonces la vista original de la plazuela era totalmente sin árboles. No, y muy Ujú. amplia, No, y aquí lo aparte que vemos en estaba la cerrada imagen, por las casas que demolieron para hacer el actual bulevar, ¿no? la traza del... No Sí, era tan amplio, sino que estaba rodeado de casas como una plaza Sí, normal, ¿no? está cuadradita perfectamente. Cuadrada. Bueno, más bien tiene forma de trapezoide. Las calzadas incluso tenían forma de estrella. Es algo muy curioso. Es decir, vienen en diagonal, llegan a una sí. esquina, vienen a la otra. Forma una especie de estrella de 5 picos, muy curiosa, que solamente podría apreciarse de vista de águila o desde, Sí, desde arriba. arriba Ujú. el trazado, la disposición de las calzadas dentro de la plazuela. Pero fíjese qué curioso que en una hemeroteca de nuestra ciudad encontré que querían cambiar la fuente, la que ya hemos comentado, no esta, la que después, por la que después cambiaron,
la querían cambiar por la que estaba en el Palacio Municipal. Y entonces yo me pregunté cuál fuente del Palacio Municipal. Dentro Sucede del que patio. hubo una provisional, una fuente que la colocaron y inmediata, no estuvo mucho tiempo. Y ojalá tuviéramos una foto de ese detalle. Y pues quisieron que esa fuente se trasladara y se cambiara por esta. Pero también la Comisión de Monumentos dijo, no, pues es que es la que más le va a la, Claro. a la plazuela, esa es la que ya tenía. Pero estás hablando de una fuente dentro del Dentro Palacio del Municipal. patio del Palacio Municipal. De Charlie Hall. Sí. De hecho, cuando se inauguró originalmente en el palacio había un jardín. Lo que actualmente pues, es el piso y todo eso. El centro era un jardincito. Pero pues evidentemente con los cambios, sobre todo yo creo que por el todo lo que tú quieras, el jardín se descuidó y lo pasaron a convertir en planchita. Sí, porque mira, Para los ya eventos protocolares, para los ¿no? años 70, pues ya es como la conocemos ahora. La verdad, este patio, pues, del Palacio Municipal. Después le inventan poner un armazón de alambre para ponerle una lona y, como bien dices, llevar a cabo ahí eventos, etcétera. Es precioso el palacio, ya habrá ocasión de platicar. Claro. Y sobre alguna todo, como vez. hablaste de toldos, pues mira, imagínate este toldo. Esta hay carpa lonas es una para carpa. aventar. No, ya causamos Aquí ya ya vemos. los 3 cuerpos de las torres, ya como aumentaron su altura. Sí, esta foto es de un teatro de revista. No sabemos exactamente qué carpa era. ¿Te acuerdas de las carpas donde inició su carrera Resortes Eran o compañías. Manolini Shilinsky? Ellos se presentaban en este tipo de carpas y se instalaban acá, en la plazuela de Analco. Vemos la iglesia ya con sus 3 cuerpos. Esta remodelación es de 1942. Como dice la fachada y tiene el rótulo 1942. Le añadieron los 3 cuerpos y este medallón como circular que remata, ¿no? Y vemos, pues evidentemente la carpa. Con luz adentro, mira. Sí, se ve que adentro por esta había función. ¿Te imaginas ahí acudir? Oye, vámonos a ver a Manolini a Shilinsky. Sí, Con pudiera la haber carpa. sido de circo, de ¿Sabes comedia. de qué se presentaban mucho en Puebla? De fenómenos. También. Entonces venía la mujer araña, ¿no? Venía el perro que tenía 5 patas, o sea, cosas así. Y pues qué bella imagen, cómo nos muestra un importante uso que tuvo esa plazuela, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Puebla Antigua. Estamos platicando de Analco.
Ya estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando del barrio de Analco. Hemos visto cómo va su evolución y tenemos imágenes impresionantes, panorámicas que nos muestran una vista privilegiada de la ciudad y del barrio. En esta imagen que vamos a ver ahora aparecen ahí unas figuras geométricas. ¿Ves? Esto es donde estaba la fuente. Así es, de hecho es bastante curiosa, rara yo diría, porque precisamente nuestro fotógrafo Eladio Alvarado, paz descanse, nos regala esta foto que nos muestra precisamente estos prismas cuadrangulares alrededor de una fuente. Es un monumento Ahí se que ven, sí. no se sabe qué va a ser. Fue un proyectazo así como una puntada que se dejó aventada ahí de 1947 hasta el 60 y Tanto que tiempo. totalmente se quedó ahí arrumbado, ¿no? Y le daba una vista pues un tanto rara a estas ruinas en el atrio. Sí, abandonado, algo, Sí. algo Quizá tenga abandonado. que ver algo con el hecho de que la plazuela de Analco, el ayuntamiento la renombró como Plazuela del Maestro. Y no me dejarán mentir los que se acuerdan de esos años, porque incluso hubo eventos culturales justamente enfrente de este sitio, en las escalinatas hay fotos donde se ven obras de teatro al aire libre. Entonces, esta estructura arquitectónica, no sé, de alguna manera pudo tener algo que ver con esos eventos utilizara- culturales, que se utilizara como recinto, no sé, como Como una marco. palestra, como una ágora, algo así para que se Sí, subieran como un a tipo la- de, igual Aunque no, para ser el centro de un escenario que de ahí se viera hacia el público, ¿no? sí, Sí, sí. es algo curioso que de hecho no duró. Precisamente Y me como que parece no que lo tiene retiran. explicación, ¿no? Sí, de hecho no hay datos profundos, ni Cordero y Torres la menciona. Solamente No. aparece así en las fotografías como, ¿y esto qué es, no? Sí, y Así no que lo duró único- mucho porque en otras fotografías Ya ya no. no Sí, está. ya, de hecho coincide con el embovedamiento del río, ¿no? Porque Ujú. los finales ya de los 50 e inicios ya de los 60, pues cambia totalmente la zona y precisamente vamos a remontarnos a lo que son los puentes que comunicaban el barrio con la ciudad, ¿no? Que en este caso vamos a ver el Oye. legendario puente de Analco. Sí, hay que mencionar que en este barrio de naturales, pues también después llegaron españoles a vivir ahí. Y entonces, bueno, en la organización de la parroquia, pero también cuando ellos se ponen de acuerdo y empiezan a poner dinero, empieza a cambiarle la vista al barrio y aparecen estos puentes que sirven para comunicarse con la otra parte de la ciudad. Exacto, sí, los dos funcionaban de la misma Dos puentes manera, en un mismo porque barrio. comunicaban a la zona que quería ir la gente, ¿no? Que era esta zona, este barrio de Analco, que era la única zona donde podía, también, bueno, para salir a la ciudad de otros, como San Francisco Totimehuacán, por ejemplo, ¿no? Y más allá. Y este es el puente de Analco, ¿verdad? El puente En roto. una muy descriptiva fotografía que Sí, nos mira. refleja el ambiente que se vivía en Ahí una la Puebla muy vemos. tranquila, aunque después este puente tendría un tráfico, vaya, muy atestado porque tendría de doble sentido. O sea, Era de ida y vuelta. de ida y vuelta. Y además llegaron los coches, llegaron los camiones, y para los años 60 era un puente transitadísimo. De hecho, este puente tiene una historia muy accidentada precisamente por su ubicación. Nosotros actualmente vemos el Boulevard ahora 5 de Mayo y lo vemos como una avenida derechita. Sí. Sin embargo, el río San Francisco en esta parte exactamente Hace una hacía una curva. especie de S. Claro. ¿Sí? Y en esta parte se hacían rápidos. Y el puente le decían el puente caído porque era el puente que tenía más mala suerte de toda la ciudad. Porque siempre que había inundaciones, Ahí. era el primero que se destruía. Y este puente fue reconstruido en 3 ocasiones, en 3 etapas diferentes durante el siglo XIX, a finales del siglo XVII, principios del XVIII y luego casi la mitad del XIX, el puente estuvo en reparaciones. Y por eso la gente le decía el puente caído o el O puente roto. quebrado, El ¿no? puente También. quebrado de Analco. Oye, en esta calle que es la 5 Oriente, mira, si me permites, voy a hacer más grande la imagen Claro. y les voy a enseñar esta casa que vemos aquí, estas ventanas, es la casa de Samuel Nava. Ahí por muchos años, digamos que ya del lado de los sapos, ahí se fabricaban medallas, Medallas. joyería, Sí, sí, sí. muy nombrado. Había un anuncio enorme que decía Medallas Nava. Sí, porque era la casa de Samuel Nava Claro. y estaba de ese lado del río. Es muy art déco también, la Sí, casa sí, es, sí, es sí, de los sí. años 30, pero... Justo por lo detrás todavía existe, ¿no? Es esa Sí, claro, sí, sí, exactamente, Sí, tal cual. sí, sí, y la casa también que sigue también existe. Oye, Claro. y del otro puente del barrio de Analco, platicamos y ahora todos lo conocemos,
que, digamos, fue un puente privado, El puente de uso Obando. privado. Pues también tiene su historia, pero fíjate, nada más Ahorita para volver a vamos ver. contextualizar, ahí se ve la casa que mencionas en Ahí esta está, otra mira. imagen. Esta foto es ya más reciente, es de antes de que se embovedara el río. Vemos a colores cómo estaba el río San Francisco, pues el agua ya no estaba tan limpia. Lleno de basura. Sí, desgraciadamente vemos que aquí ya toda esta parte ya está invadida de basura, de escombros y de Mira, ahí lo desechos, vemos. pero vemos claramente la estructura del puente. Porque desde las fotos desde arriba no te imaginas el puente, nada más ves la calle y aquí sí se ve el costado del puente de De hecho, Analco. una particularidad de los expuentes del Boulevard 5 de Mayo es que uno lo puede notar todavía como cruzar el río, cruzar lo que sería el río, uno como que sube y como que vuelve a bajar, es precisamente por las antiguas bóvedas de los puentes. Oye, Se siente el José, chipote Sí, cuando el pasa chipote, la... exactamente. ¿este puente existe igual que el de Bubas? Es decir, ¿está abajo de la avenida, sabes? Sí, ¿O ahora se- sí se que destruyó? por ingeniería o por aprovechar lo que ya estaba construido, se aprovechaba el techo, digamos, del puente. El Lo arco para aprovecharon. proteger, digamos, aunque sea ese tramo, el el tubo, ¿no? embovedamiento, sí. Y retomando lo que decía David hace rato de la traza del bulevar y el contornar del río, es por lo que se salvó el puente urbano, ¿no? Sí, Por la de hecho, geometría quedó del bulevar. totalmente fuera del trazo del bulevar Sí, queda porque afuera. quedó afuera. Y aquí lo vemos perfectamente de costado, el puente de Obando, el que tú mencionas, lo construye este puente, debido a los daños que presentaba el puente caído, pues la gente tenía que hacer dos cosas. O una, irse al paraje que le llamaban el navío, ¿sí? Que era ahí sobre la 9, y Más arriesgarse lejos. a pasar ahí en las positas. A veces había gente que se caía y se ahogaba. Claro. O bien irse hasta Bubas o hasta San Francisco, El puente de la 2 o hasta la 14. hasta la 14 Entonces, Oriente. la gente evidentemente tenía la necesidad de este puente y se unen los vecinos, se hicieron corridas de toros para poder juntar y cooperar para la construcción de este puente. Se le llamó de Obando porque el regidor, Obando Villavicencio, que vivía en esta calle, en la 3 Oriente, Ahí tiene su casa, el sí. Agustín de Obando, él coopera para completar la construcción del puente. Es decir, no lo construye él de su propia cuenta, sino que los vecinos hacen estas corridas, juntan su dinerito y como les falta un poco, él completa porque él era el mero mero del barrio. Y además era interesado porque ahí tenía sus casas. Sí, de Entonces hecho. Oye. le convenía para llegar a su casa. Era interesado y curiosamente las corridas de toros porque en la esquina de lo que ahora es la 7 Oriente y lo que sería el Boulevard, primero estuvo el rastro, estuvo bomberos, pero también hubo una plaza de toros La Plaza de Toros de San Jerónimo. de San Jerónimo. Entonces no es descabellado pensar que hubo corridas de toros para Sí, recaudar fondos. Claro. definitivamente. Y de hecho, por eso es que se le llamó Puente de Obando, porque estaba próximo a las casas de Agustín de Obando. Tenía Sí. casas de un lado de la 3 Oriente y del otro lado. Exacto. Actualmente una casa es parte del Museo de la Memoria Y Universitaria. fíjense que en esta foto, perdón David, vemos aquí la manzana o parte de la fachada de la manzana que desapareció con el entubamiento. Entonces aquí nos podemos imaginar, tomando como referencia el puente, que esta zona que ya no hay nada y es un jardín, era la calle que se llamaba de la Rinconada. Era la esquina de la Rinconada o la Rinconada, ¿no? Era, La Rinconada, digamos, porque llevaban L. el punto extremo donde terminaba la 3 Oriente y donde el agua, porque llegaba a raudales en época de lluvias, y entonces había una obra también hidráulica detrás del puente para captar toda esa agua que también caía al río. Fíjate, todo estaba pensado y todo tenía que ver con el río San Francisco. Estamos platicando del barrio de Analco. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Puebla Antigua.
de regreso y estamos platicando sobre el barrio de Analco. Esta imagen que va a ver a continuación parece rara, así es que se la tenemos que explicar para que realmente comprenda de qué se trata esta imagen. Así a simple vista, ¿qué parece? ¿Qué es? Bueno, es un grupo de personas que está trabajando a un costado del puente de Obando. Vemos lo que es el agua del río y vemos aquí este Ahí grupo se ve de el agua. personas que pues se están encargando de recoger, pues ahora sí que hacer la pepena. Hacer Pero pepena. era una característica muy común de la zona que el río creciera tanto que llevaba bancos de tierra. Y estos bancos de tierra se amontonaban y tapaban los ojos del río. Entonces, cuando venía la época de lluvias y si el ayuntamiento o alguna autoridad no había hecho la limpieza de estos Claro. puentes, se volvían unos diques y había unas inundaciones terribles. Y eso no me van a dejar mentir nuestros amigos, que se vivió mucho y muy intensamente en el barrio de Los Sapos, En en el barrio de La Analco y Luz. en La Luz, ¿no? Claro. Que eran inundaciones, era el pan de todos los días de lluvias, En temporada. porque precisamente sin este trabajo tan importante que hacían estas personas, que actualmente pues ya es un trabajo que ha desaparecido, que era el desasolvar Eso. los ojos de los Sí. puentes. Y esa es la realidad para entender el por qué la gente quería entubar el río, porque además de que no se hacía nada para desasolvar, como bien dices, pues esta problemática se incrementaba porque la gente tiraba la basura desde el puente. O sea, Sí, sí. incluso hay fotografías en donde se ve rota la verja para que la gente pudiera tirar la basura a través de Aventaban los postales para... Y eso incrementaba a tapar estos ojos, ¿no? Oye, y esta siguiente imagen pareciera como si hubieran caído bombas o qué destrucción. ¿Cómo? Sí, si no fuera por las torres, diríamos que es Berlín, O algo así. ¿no? Sí, además de Sí, la, está 1945. la pérdida Berlín. de un caudal de agua como era el río San Francisco, pues también se perdieron muchas casas, ¿no? Pero se perdieron con un objetivo bueno. Con un objetivo, bueno, además de entubar el río y quitar toda esa basura, pues, ampliarlo para hacer el bulevar, lo que implicó que aquí vemos cómo algunas casas fueron demolidas, la de Omar, porque antes nos vemos ahorita el bulevar, sí, no, era un río muy ancho, pero no, la realidad es que era más angosto y lo que implicó destruir muchas casas, muchos hogares, como vemos acá, Sí, el vemos acá, grado de por ejemplo, destrucción. el inicio del puente de Obando, para que los amigos lo ubiquen. Aquí está el puente de Obando, aquí se ve el arranque o el ojito del contrafuerte. Bien. Y esto sería la 3 Oriente. Lo que pasa es que ahora que baja de un costado de la universidad, la calle hacía una especie de Z Sí, sí. y bajaba en diagonal hacia donde actualmente está el custodio. No seguía la traza. No seguía Sí. la traza derecha, sino que se bajaba en diagonal. Y todas estas casas las derribaron. Entonces actualmente ya es un hotel, ya son casas diferentes, pero estas son cicatrices que tardaron 50 años en sanar. ¿Estás de acuerdo, David, que es la zona de mayor destrucción en esta altura de Analco que se tuvo al hacer el entubamiento? Porque prácticamente se destruyó una manzana completa. Sí. Bueno, la destrucción, digamos, de la 14 Oriente, o tal vez desde la 18 Ujú. hasta la 9, hasta la 11. Sí, pero digamos que fueron, digamos, las riberas del río, que eran, Los dos pero costales. acá sí se echaron Sí, fue una mucho. cuadra completa. Fue bastante. De hecho, incluso esta cuadra entera, que aquí se ve en primer plano, desapareció y manzanas. ahora es un jardín que está junto a la plazuela. Parece más extensa la plazuela, pero en realidad es un jardín donde actualmente pues hacen actividades deportivas, está techado, me parece que hacen bailecito de danzón y Sí. todo eso, pero realmente Fíjate. toda esa manzana desapareció. Los amigos que visitan Puebla los domingos, los fines de semana, los autobuses es un paradero natural para el turista, para el que llega y conoce primero el barrio de Analco, asiste a este tianguis, este mercadillo de los domingos, y a partir de ahí, bueno, pues se van caminando a otros sitios que están del otro lado del río. Sí, este es el después de las obras, ya después de toda la destrucción, pues ya vemos que ya quedó salvado afortunadamente. Se cuenta que al ingeniero Aarón Merino, que era gobernador en aquel entonces, le preguntaron, oiga, Inge, ¿qué hacemos con este puente? Y él les dijo, pues, ¿cómo que qué van a hacer? Pues, ¿lo tiramos o lo dejamos? Dijo, no, pues déjenlo, o sea, que quede algo, porque a final de cuentas, Claro. Ramón Pablo Loreto, que era el jefe de la Comisión de Monumentos en aquel entonces, emitió varias recomendaciones al gobierno del estado para que se salvaran los puentes, pero pues no se pudo. Y el único que se pudo salvar precisamente fue el de Obando. No, y de hecho, ahorita como lo vemos actualmente, estaba totalmente arrinconado el puente. Ahora sí que solo dejaron el puente y estaba, se me fue la palabra, ¿cómo podía mencionarse? Absorbido por la Por el mismo carpeta bulevar, asfáltica, ¿no? Sí, de exactamente. hecho estaba... Ninguneado, ¿no? A otro nivel.
Esta Y no foto, se veía la Incluso de- protuberancia Sí, sí. del barandal y ya. esta foto nos la compartió Irma Orduña de Estrada. Le mandamos un saludo y un abrazo. Gracias por enviárnosla, porque es muy temprana. Es decir, es de los 70. Sí, sí. Cuando ya por fin había sido terminado el Boulevard 5 de Mayo, después de todos los dolores de cabeza que pasó la ciudad para que se concluyera la obra, pero pues está nuevecito el Boulevard. Oye, y además hay otro rescate del puente de Obando, ya digamos que en tiempos modernos. Sí, es cuando ya le hacen su espacio con las escalinatas Sí, para sí, poder sí, sí. mirar la arquitectura. Y aquí está el jardín que te digo, que era toda la manzana que desapareció, Es se volvió un enorme, jardín. sí. Así es. Esta es una toma que se hizo no muchos años posterior al entubamiento. Y se ve muy bonito, se ven unos prados muy verdes. Vaya, está de sueño la imagen. Parece que Puebla ya renacía Sí, mira los arretes. a un cambio para mejorar. Pero ¿qué sucedía cuando empezaba a llover? Esta zona otra vez se seguía inundando. Sí. Entonces, porque no resolvió los problemas el entubamiento. Sí, de hecho, estas torrecitas que vemos En aquí esta son las de panorámica Analco. Es, Es la iglesia claro. de Analco y este es el camellón del Boulevard y este es el jardinzote que quedó donde estaban varias Así es. casas. No Aunque sale, está- las palmeritas. no sale un montón. negocio que estaba en la esquina de la 12, no, de la 12 Sur, enfrente del parque, del parque de Analco, que se llamaba el lago de Chapala. Entonces Ay, hay fotos que donde hacía está honor a su inundado nombre. enfrente del lago de Chapala. Sí. Ahí dice. Ahí esta es la parte del interés ya por regenerar el barrio, ¿no? Que es precisamente estas obras que se emprendieron en los 70 para recuperar Empedrarlo. este empedrado Claro. típico, ¿no? Mm. Sí, sí, pudiera pensarse que el empedrado actual es el antiguo, ¿no? No. Pues se renovó en los años 60 y no solamente eso, sino que también la balaustrada, como les comentaba yo hace rato, también se restauró. Se rescató porque pues, ya estaba a punto de caerse, ¿no? Y es lo interesante, ¿no? Que le dan una lavada de cara después del entubamiento del bulevar, pues se trató de regenerar. Esto es 68, ¿no? Me parece. Sí, Que es cuando la famosa Así es. Junta de Mejoramiento emprende estas obras de remozamiento y de rescate tanto en Analco como en San Juan del Río y en Chanenetla. Aunque en Chanenetla, pues las obras no duraron mucho, ¿verdad? así es. Bueno, Oye, esta es una vista otra de la panorámica. 3 Oriente, la famosa calle de la Barranca. Eso. Vemos la casa de Obando, que actualmente es Museo de la Historia Memoria Universitaria. El puente. Y vemos el puente. Y este fue el marco perfecto de esta calle de la Barranca para que en los años 40 se estableciera el famoso y conocido mercado de la Barranca, que mucha gente en el Eso grupo sí. de Pueblo Antiguo nos ha dicho, hablen del mercado, hablen del mercado, hablen del mercado. Pues aquí vamos a verlo. Existió, pero se destruyó, Sí. ¿no? Sí, De hecho, lo tiraron. Esta es una Ese foto sí. única de lo que es la inauguración del mercado. Se llamaba Carmen Cerdán. Pero era un cajoncito así chiquitito que estaba pequeñito. metido en medio de lo que actualmente es el camellón de la 3 Oriente. Y aquí vemos lo que es la administración del ayuntamiento 1948-1951. Lo inaugura y dura muy poco tiempo. Sí, 15 de diciembre de 1949 lo inauguran y duró 15 años. Y estorbó casi de lado a lado de la 3 Oriente. Estaba justo enfrente del puente de Obando. Ahí ¿En el estaba. camellón? Sí, sobre el camellón. Digamos que lo que estamos viendo de lo que era la entrada, pues sería más o menos el camellón de la 3 Oriente. Y bueno, pues este mercado no solamente faltó en cumplir en su misión, porque el mercado se corrió había sombras, esos tendajones Sí. que se instalaban para tianguis. Se ven algunas fotos donde está rebasado totalmente el mercado en su capacidad. Sí, aquí vemos ya cuando demolieron precisamente el mercado y ahí se rescató una pasarela, ¿no? Si la vemos aquí en pantalla, vemos el espacio que mira. quedó ahí de este camellón tan grande. De hecho, la calle es bastante ancha, la 3 Oriente, por eso se llamaba Calle de la Barranca. Y me parece que fue en los 60, ¿no? Sí, sí. 64, Incluso ¿no? dice el profesor Cordero y Torres y creo que del doctor Hugo Light, que esta era una de las últimas pasarelas que quedaban en la ciudad de Puebla. Es decir, aquellas antiguas pasarelas que vemos en muchas fotos que nos remiten al siglo XIX, esta en pleno década de los años 60 todavía existía esta Todavía pasarela existía. que servía para brincar el El flujo del agua, el ¿no? flujo del agua, exactamente. Y esta es la famosa central de abastos, que mucha gente nos pedía que habláramos de ella, aunque sea rapidísimo mencionar que estuvo muchos años hasta los 80, ¿no? Que fue Sí. cuando ya por fin se inauguró la central de abastos. Sí, sí. De la...
¿Sabes qué pasa? Que ahí la autoridad busca dónde concentrar alimentos, fruta, verdura, carnes, etcétera, que estuviera cercano a la Victoria, a la Plaza de la Victoria. Entonces, en este camellón de la 3 Oriente, en esta calle tan ancha, primero en el camellón y luego en los costados, se puso ahí la central de abasto. Parecían jacales, mira, te fijas, hasta ahí se ven los Una limones. central de abasto provisional. Esa color, esta está padrísima porque vemos como la apariencia ya de final que tuvo esta central de abastos. Los diableros, ¿no? Ahí está el diablo. Sí, sí, sí. Ahí se apareció el diablo en el Callejón del Muerto. Sí, estos jacalones Esta vemos instalados en la 10 Sur, pues no solamente se usaron para almacenaje de alimentos, sino también de viviendas. De los propios locatarios, si es que se podía llamar que eran locatarios. Y de alguna manera el barrio se repobló. Sí, Porque ahí esta estaba la fuente actividad de era la empleo. más importante, pero pues también degradó bastante la zona. Así es. Yo no sabía tanta información del barrio de Analco, pero nos falta tiempo siempre aquí en Puebla Antigua. Ya casi nos vamos, don Gustavo. Pues sí, ya nos vamos y como dices, faltan muchas cosas que decir, ya las diremos en otra ocasión y en otros temas. Muy bien, don David, ya nos vamos. Pues esperemos a nuestros amigos que les haya gustado este programa, sobre todo que pues nos sigan compartiendo sus recuerdos y que pues nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales también. Así es, don José, ya nos vamos. Pues ya muy buena oportunidad para conocer más de nuestros barrios, en particular de Analco, cómo un barrio puede tener tantos cabos que al unirlos pues nada, Sí. una gran historia, ¿no? Tanta vida, tanta historia, como bien dices. Ya nos vamos. Lo esperamos en la siguiente emisión de Puebla Antigua. Seguramente tenemos un tema que le va a interesar.